Sean bienvenidos a Palabra de Fuego del Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 20. Dijo Jesús a sus discípulos: tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero en su interior son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, mientras que el árbol dañado produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol dañado puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce un fruto bueno es cortado y tirado al fuego. Entonces, por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla Jesús delante de personas que conocen muy bien el campo, la realidad campesina, la calidad de los sembradíos, los árboles, los frutos. Conocen muy bien el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha. Saben cuándo un fruto está maduro o cuándo se demora bastante por llegar el fruto o la cosecha. Jesús tiene la capacidad de unir esa sabiduría divina con la sabiduría humana. Jesús es capaz de convertir su mensaje en un gran profetismo. Quizá este sea su lenguaje más novedoso y por eso hoy está hablando de los falsos profetas. ¿Cómo identificar un falso profeta? Y es que los falsos profetas se presentaron en el Antiguo Testamento y se siguen presentando hoy. Hoy constantemente encontramos muchas alternativas espirituales y la gente tiene que tener el Espíritu Santo para saber discernir cuándo la voz de este profeta sí es voz verdadera, sí viene de Dios, o cuando simplemente es un lobo disfrazado de oveja que viene a engañarnos y que viene a embaucarnos. Es necesaria la sabiduría, porque hay muchas personas que hablarán en nombre de Dios, pero no todos hablan realmente lo que Dios quiere que digan. Por eso necesitamos sabiduría, necesitamos saber cuál es esa vestimenta que debe llevar el obrero de Cristo, el discípulo de Dios, para que esa predicación determine en nuestra vida y sea elocuente en nuestra vida, para que juntos caminemos de acuerdo a lo que Dios nos propone a través de ese servidor. Necesitamos identificar cuáles sí son las voces de Dios, cuál es la voz del profeta verdadero y cuándo es simplemente de aquel que viene a destrozar la fe y la esperanza de las personas. Escuchemos. ¿Cómo saber si es un verdadero profeta? Yo pienso que es una pregunta que hoy a nosotros nos debe entrar a analizar y decir cuál es la palabra verdadera. Y yo creo que como clave de evangelio podemos tener algo, y es que una persona que esté llena del Espíritu de Dios nunca va a dividir. Una persona llena de ese Jesús va a mostrar a un rostro de Dios viviente. Hoy en día tenemos muchos falsos profetas, muchas religiones que se han proclamado que son la iglesia verdadera, que son la única que llevan la verdad. Recordemos que Dios y Jesús es un Dios de inclusión, que estaba pendiente de la persona, no miraba al pecador, pero quería restaurar el pecado que tenía el pecador. Y es ahí donde nosotros debemos entrar a analizar esta clave de evangelio de hoy, restaurar nuestra dignidad humana. Miremos que nuestra iglesia tiene unos dogmas muy propios, unos dogmas donde se hace presente Dios por medio de su Hijo y por medio de la acción del Espíritu Santo. Pidámosle pues en este momento, en esta vida, en la actualidad, en este sincretismo religioso, pidámosle que nosotros, por medio de la acción del Espíritu Santo, podamos entender ese Dios verdadero, ese Dios que camina y ese Dios que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, por este momento de oración, y te pedimos que podamos ser tus profetas, pero profetas que proclamemos a ese Jesús vivo y a ese Jesús misericordioso. Y recordemos como siempre, hoy en este día, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Agradezcámosle en este día, hermanos, por tantas personas, por tantos profetas
que nos han enseñado a amar a Dios. Puede ser nuestra abuela, nuestro tío, nuestro padrino, nuestros padres, puede ser esa catequista, esa profesora, puede ser aquel vecino que nos habló de Dios. ¿Quién te habló de Dios y quién te llevó a encontrar frutos imborrables, frutos que dan verdadera y auténticamente la salvación? ¿Cuáles son esos profetas verdaderos, ese sacerdote, ese párroco, ese director espiritual que te habló de Dios con tanta entrega y con tanto amor que hoy tú estás creyendo porque alguien depositó la semilla en tu corazón? Agradezcámosle a Dios por eso. ¿Cuántas veces agradecemos por el alimento, por el descanso, pero no agradecemos a Dios por esa persona que me habla de Dios? En este día vamos a hacer una lista de personas que han hablado y que nos han enseñado a amar a Dios. Y vamos a orar por ellas, si están vivas, si están difuntas, y vamos a decirle al Señor, gracias, porque llegó un verdadero profeta que me llevó a encontrarme contigo. Y gracias, porque todos los días tú nos llamas a que también seamos verdaderos profetas. Aleja, Señor, aquellos falsos profetas y danos la sabiduría para detectarlos y no dejarnos engañar por ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos y gracias por compartir.